Continuamos con la etnia. Y la etnia habla de que es un grupo étnico o un conjunto de personas que tienen creencias, tradiciones y una forma de organización social en común. Dentro de los grupos étnicos que tenemos en Colombia, tenemos a los indígenas, afrocolombianos, raizales y el pueblo rum. El pueblo rum son los gitanos. No sé si alguno de ustedes ha llegado a escuchar o visto alguien perteneciente a esta comunidad o este grupo étnico. Entonces, entendemos todo lo que tiene que ver con grupo étnico a esas personas que tienen características en común, que son muy particulares. Por lo menos los que no son pertenecientes a un grupo étnico son personas del común que no tienen, digamos, unas tradiciones específicas. Sí, cuentan con costumbres y tradiciones, pero no tan específicas y tan orientadas a una creencia particular como lo son los grupos étnicos. Entonces empecemos hablando con los grupos indígenas. Y hablamos como es este pueblo originario, propio de una región. Se caracteriza por ya haber estado ahí antes de lo que fue todo este proceso de colonización, antes que llegaran los españoles. Entonces es un pueblo que ya existía, que ya estaba predeterminado en ese lugar. Por lo menos aquí en la zona del Cesar, más exactamente en Valledupar, tenemos diferentes grupos indígenas, entre los cuales se destacan los Yutpas, los arhuacos, los huiguas, los cogi. Son este tipo de grupos indígenas que tienen muy presente sus costumbres, sus tradiciones, tienen una lengua, un lenguaje diferente al que hablamos nosotros, los que no somos indígenas, es un idioma, un dialecto totalmente diferente. Entonces, eso hablando de los indígenas. Vamos entonces a los afrocolombianos y lo mismo, estas personas que vinieron en ese proceso de esclavización, que vinieron de África, entonces, y se asentaron aquí en Colombia. Entonces hablamos de las comunidades asentadas de africanos y que tuvieron descendencia aquí en Colombia. Aquí tenemos pueblos originarios, pueblos de esclavos libres o de negros libres que nacieron y formaron ese pueblo de libertad, que es Palenque. Palenque es uno de los pueblos en donde están situados los llamados cimarrones o esta población afrocolombiana que quedó totalmente libre. El primer pueblo libre de toda América fue el pueblo de Palenque. Entonces, hablando de eso, de lo que son los afrocolombianos y las características que ellos tienen. También tienen un lenguaje propio, tienen unas tradiciones que vienen de todo ese proceso histórico que ellos vienen desde África. Entonces también tienen un lenguaje, tienen una cultura diferente, una forma de realizar ritos, tradiciones. Entonces, eso hablando de los afrocolombianos. Seguimos con los raizales. Y los raizales es todo este pueblo que hace parte de lo que es San Andrés y Providencia. No sé si ustedes alguno ha visto, de pronto ha viajado a San Andrés, se ha podido dar cuenta que las personas ahí tienen diferentes mezclas de cultura, porque al ser una isla, llegan muchísimas personas o muchísimos barcos de otros lugares, de otros países, y entonces las personas que viven ahí crearon su propio lenguaje, su propio dialecto, en el cual mezclan todas estas culturas a las que ellos tuvieron acceso con esta cantidad de personas que viajaban hasta allá. Entonces, estos raizales crearon su propia cultura a partir de la mezcla de diferentes culturas, de diferentes poblaciones que llegaban ahí hace muchísimo tiempo. Entonces ya ellos ahora manejan sus costumbres y tradiciones de acuerdo a todo ese proceso de aprendizaje que los llevó a ser hoy en día los raizales que ellos son. Continuamos con el pueblo rum o gitano, y este es un pueblo que viene de la comunidad